Dios les bendiga, hermanos, en este día. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí delante de su presencia, alabando y glorificando su nombre, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos hoy, hermanos? Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Y si estamos aquí, hermanos, es con un propósito de Dios. Damos gracias a Dios porque nos regala un nuevo día, porque nos regala una oportunidad más para acercarnos a Él, para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y en esta hora, hermanos, yo le invito que abra su Biblia ahí en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2, y lo vamos a leer todos juntos a una misma voz. Aleluya. Bendiga con un amén cuando ya lo tenga. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno, porque su misericordia es nueva cada mañana y nos alcanza en nuestra vida. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, ahorita no sé dónde pudiéramos estar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Me indica con un amén, hermano, cuando ya lo tenga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Aleluya. Lo leo una vez más, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres quien reina en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú eres el dueño de este lugar, tú eres el dueño de estos corazones, Padre. Y nos postramos ante ti, Señor, para darte gloria y honra, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites de adorarte, de alabarte, y ahora de llegar hasta tu presencia, de conocerte más a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y queremos que seas tú, Señor, quien ministra nuestras vidas a través de este mensaje, que quebrantes nuestros corazones y abra nuestras mentes con tu Espíritu Santo. Tú conoces nuestras vidas, Señor, tú conoces nuestros corazones, y en ti, Señor, estamos confiados. En ti, Padre, estamos seguros. A ti, Padre, damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Prepáranos, Señor, para este manjar que tú nos tienes preparado el día de hoy. Bendícenos, Padre, y toca nuestras vidas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, bendito Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Leemos este versículo de segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y fíjense lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Ahí vemos en el texto, hermanos, en el contexto, ¿quién está hablando de quién, hermanos? Ahí estamos haciendo alusión a nosotros mismos, ¿verdad? Y dice que hemos renunciado, hermanos, a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, y que no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Ahí está hablando de nosotros como cristianos, hermanos. Está hablando acerca de nosotros como cristianos.
Y cuando nosotros hemos hecho esto y hemos renunciado a todo eso, ahí nos dice lo que sería el fruto de actuar de esta manera. Dice que, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. La palabra de Dios, hermanos, reflejada en nuestra vida, es lo que nos va a recomendar con los que no conocen a Dios. Pero, hermanos, reconocemos que somos faltos delante de Dios, que cometemos errores, que hemos pecado delante de Dios, pero que por la misericordia y la gracia de Dios hemos sido restaurados, hemos sido salvados, y a través de la sangre de Cristo derramada en esa cruz fuimos limpiados y perdonados de pecado. Pero, hermano, nos hemos puesto a pensar, ¿se ha puesto usted a pensar a qué hemos renunciado? ¿Yo a qué he renunciado? Tú, hermano, ¿a qué has renunciado? En nuestra vida, hermanos, ¿hemos renunciado a algo? Hemos renunciado a aquello que en el sentido de honor propio, de ética o de orgullo, nosotros no permitíamos que fuera revelado, que fuera dado a conocer. Hay cosas que no nos son difíciles de esconder, hermanos. Y a lo mejor en algún punto de nuestra vida las manteníamos ocultas. Pensábamos que pues nuestros hermanos no se enteran, mi familia no se entera. Así lo voy a mantener. Hay en nuestro corazón, hermanos, algún pensamiento acerca de alguien o de algo que no querías que saliera a la luz. Si es así, hermano, tenemos que renunciar a eso. Tenemos que hacer conciencia y buscar la fortaleza y la guianza en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, para renunciar a eso que estorba nuestra vida, a eso que ocultamos y que lejos de acercarnos a Dios, nos aleja. Entonces, hermanos, cuando nosotros renunciamos a eso y que no exista nada oculto y nada deshonesto o encubierto en nuestra vida, entonces estaremos más cerca de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que muchas de las veces nuestra naturaleza pecaminosa nos orilla a hacer cosas que no son agradables a Dios. Pero a veces, hermanos, siendo conscientes de que no es agradable a Dios, a veces aún así lo realizamos, lo llevamos a cabo. Y muchas veces, hermanos, equivocadamente podemos pensar, pues al cabo no me ven los hermanos, al cabo no me ven mis hijos, al cabo no me ve mi esposa. Voy a guardar silencio y nadie se va a enterar. Pero déjame decirte, hermano, que Dios sí se entera. Dios todo lo ve, hermanos, y Él conoce nuestro corazón. Y en realidad, hermanos, es de quien debemos guardarnos. Debemos guardarnos para Dios. Tenemos que guardar nuestra vida pura,
en santidad día a día para Dios. Pero ¿qué puede ser, hermano, eso que me puede alejar de Dios? A veces pensamos, hermanos, equivocadamente, que el que debe de cuidarse delante de Dios, el que debe estar buscando el perdón de Dios, es el que roba, es el que asesina, es el que abusa, el que viola. Y sí, hermanos, esos son pecados horribles que solo Dios puede perdonar. Pero a veces, hermanos, pecamos con nuestra envidia, con nuestros celos, con la murmuración, hermanos. A veces, hermanos, surgen situaciones, a veces aquí mismo, hermanos, en la iglesia o en nuestro hogar, que si el hermano fulanito no me saludó, pues ya no le hablo. O peor aún, hermanos, ya no voy a la iglesia. Y esas son cosas, hermanos, que nos hacen pecar, que nos hacen separarnos de nuestro Señor. La naturaleza, hermanos, humana, nuestra naturaleza como hombres, como carne, siempre nos va a orillar hacia el pecado, hermanos. Nuestra naturaleza humana siempre nos va a querer alejar de Dios. Pero ahora, hermanos, que estamos en Cristo, esto debe quedar en el pasado. Nuestra naturaleza humana debe estar en el pasado. Y si en ese tiempo fue empleada para ocultarnos, encubrir nuestro pecado, hermanos, ahora no debe de ser así. Como le digo, hermanos, a veces pensamos, no, es que yo estoy bien delante de Dios. Pero a veces hay detalles pequeños, hermanos, detalles simples que no nos damos cuenta o no le damos la importancia necesaria y nos apartan de Dios. ¿Cuántas veces no, hermano, nos ha de haber pasado? Yo pienso que a todos nos pasó, hermanos, a mí me pasó. Que llegaba ahí el de X cobrador, tocaba ahí, no haga ruido, no hay nadie. O peor aún, hijo, dígale que no estoy. Dice mi mamá que no está, dice mi papá que no está. Y ahí, hermanos, pecamos, hermanos. Pero Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y Él nos enseña que a través de Él, hermanos, Él nos hace dignos de estar ante Él y hace que si vivimos en su voluntad, si reflejamos la naturaleza de Dios en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, entonces nosotros mismos nos recomendamos ante el mundo como verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, ahí en Romanos, libro de Romanos, capítulo 6, versículo 19. Aleluya. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hermanos, tenemos que entender, hermanos, que nuestra naturaleza humana es contraria a la naturaleza divina. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo y le buscamos y nos arrepentimos y le damos el lugar en nuestro corazón, Él nos cambia, hermanos. Él nos transforma y nos hace una criatura nueva. Dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando estábamos en el mundo, hermanos, y no conocíamos
a Cristo, todo nos parecía normal, hermanos. Todo nos parecía bien, pero hacíamos muchas cosas que no eran agradables a Dios. Y a veces nos íbamos enredando más y más y más. Íbamos cayendo en cosas peores, hermanos, pero no nos dábamos cuenta. Pero cuando conocimos a Cristo, Él trajo esa luz a nuestra vida y nos alumbró en las tinieblas y pudimos ver en qué estábamos mal. Ahora que conocemos a Cristo, la palabra nos dice que tenemos que ofrecer nuestra vida para servir a Dios, para servir a la justicia, la cual nos lleva a la santidad, hermanos. No es fácil, hermano, caminar en santidad delante de Dios, pero Cristo nos dejó el ejemplo, hermanos, de que sí se puede. En Cristo, hermanos, podemos. Si damos el lugar a Dios, a Cristo, para que Él guíe nuestra vida, si permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, hermanos, vamos a ir avanzando y vamos a ir venciendo todas esas cosas que estorban en nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Tenemos que esforzarnos en consagrarnos día a día. Yo no le digo, hermano, que de repente vengan tropiezos. Yo no le digo, hermano, que ya no va a batallar. Yo no le digo, hermano, que ya usted no va a pecar. Lo que sí quiero que quede claro, hermano, y se lo digo, es que con Cristo vamos a estar más fortalecidos y va a ser más difícil que tropecemos. Y aún, hermanos, que tropecemos, ahí va a estar Cristo a nuestro lado para levantarnos y fortalecernos. Aleluya. Vamos a ver ahí, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Aleluya. Dice así en el nombre de Cristo: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Haz de mantener una vigilancia continua para que nada surja en tu vida que pudiere causarte vergüenza. Y le leo del versículo siguiente: no andando con astucia. Aquí, hermanos, podemos ver lo que le digo, hermano. Yo no le digo, hermano, que ya no vamos a batallar. Yo no le digo, hermano, que no van a llegar luchas a nuestra vida. Yo no le digo, hermano, que no vayan a haber tropiezos en su vida. Lo que yo le aseguro, hermano, porque la palabra de Cristo me lo revela, es que Él va a estar con nosotros y nos debemos de mantener vigilantes, hermanos. Debemos estar alerta a nuestro entorno, a nuestro alrededor, a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de conducirnos en el mundo, para que no hagamos cosas de las cuales nos avergoncemos delante de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no se nos presentan situaciones en las que tenemos que decidir a veces, hermanos, ante una necesidad material y guardarnos para Cristo? ¿Cuántas veces, hermanos, nos habrá pasado? A mí me ha pasado que andamos en la calle y viendo que va delante de mí una persona, se le cae algo, un billete o algo, hermanos, y yo lo veo y no se da cuenta, la persona sigue caminando. Tomamos eso y cuántas veces
A mí me ha pasado, hermano. Nos pasa por la mente, ay, Señor, ya me bendeciste. Pero no, hermano, ahí estás viendo que ahí va el dueño. Y la verdad, hermanos, a veces hasta nos duele nuestro corazón, pero vamos, disculpe, joven, mire, se le cayó. Y sabe algo, hermanos, hasta la gente se sorprende, hasta cambian la cara así como que no se lo esperan, hermanos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La recompensa de mi Cristo es mayor que cualquier cosa material que yo pueda adquirir. Porque Él lo prometió, hermano. Él nos prometió una vida eterna. Él nos promete estar en el reino de Dios, estar de frente al Padre. Eso no lo compramos con nada, hermanos. Pero sí es fácil, hermanos, desviarnos. Sí es fácil, hermanos, a veces equivocarnos. Y lo peor, hermano, no es que nos equivoquemos. Lo peor a veces, hermanos, es que fingamos o queramos engañarnos de que no pasó o de que no es tan grave. A veces, peor aún, hermanos, decimos, ay, es que el Señor sabe. Sí, hermano, sí sabe. Y tú también debes saber que a veces estamos mal y tenemos que arrepentirnos. Aleluya. Vamos a ver ahí en 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y dice en el nombre de Cristo: más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces en nuestro trabajo o los jóvenes en la escuela somos de Cristo, vivimos en Cristo, hermano? Y cuántas veces yo creo, hermano, que se han acercado contigo como se han acercado conmigo, y así te han dicho: oye, tú eres diferente. ¿Por qué tú no haces lo que hacen todos los demás? Hay una clara exposición de que Cristo vive en nosotros, hermanos. Y aunque tú o yo no digamos nada, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vivir, hermanos, damos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Es importante, hermano, cómo me comporto en mi trabajo, cómo me comporto en mi casa, cómo me comporto con mis vecinos, cómo me comporto en la escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, ganamos almas con nuestra sola manera de vivir. A veces no necesitamos decir nada, hermanos, pero la gente ve cómo vives, la gente ve cómo te comportas, la gente ve cómo reaccionas ante situaciones que ellos reaccionarían distinto. Y se dan cuenta que hay algo diferente en tu vida. Se dan cuenta que hay algo que te hace diferente de todos los demás. Y ese algo no es algo, es alguien, es Cristo en nuestra vida, hermanos. Y esto, hermano, esto significa que el fin, hermanos, no justifica los medios. Muchas veces, hermanos, podemos pensar, imagínese, hermano, imagínese, es una barbaridad, hermano, pero imagínese, nos faltan esas láminas y por ahí paso y veo unas láminas ahí tristes, ahí solitas, y no, pues es que sí son, y me las traigo, hermanos. Sí, mi intención es buena, hermanos,
Pero es incorrecto, estoy mal, hermano, estoy pecando y no voy a agradar a Dios de esa manera. Al contrario, hermanos, yo me estaría condenando. Entonces, hermanos, a veces esto funciona, hermanos, como una trampa para nuestras vidas. A veces caemos, hermanos, y a veces somos seducidos por el mundo o por la tentación o por lo material, hermanos. Porque a veces apartamos la mirada de Cristo. A veces, hermanos, caemos en el error de que ya no las sabemos todas. Y no, hermanos, no. El enemigo sabe nuestras debilidades, hermanos. Y a veces el enemigo no actúa en nuestras vidas porque Dios no se lo permite, hermanos. Esa es la realidad. No es por mérito mío. Es porque Cristo nos guarda. Es porque el Padre nos está protegiendo. Pero a veces, hermanos, nosotros mismos nos buscamos la tentación. A veces mismos nos buscamos el poner en riesgo nuestra vida espiritual. A veces, hermanos, nosotros mismos vamos y buscamos nuestros problemas. Y luego, hermano, vienen las consecuencias. Y luego vienen las repercusiones. Y a veces nos ponemos delante de Dios y Señor, ¿por qué? Hermano, nos estamos arriesgando, exponiéndonos en una manera a veces tan tonta, hermanos. Discúlpenme la palabra. Dios, hermanos, siempre nos va a permitir obrar solo de una manera. Y esa manera es, hermanos, por el camino de la verdad. Dios quiere que nosotros siempre actuemos conforme a su justicia, conforme a su voluntad. Y tenemos que entender, hermanos, que debemos tener cuidado, porque aún que vayamos en ese camino de justicia, en el camino de verdad que Cristo nos marca, aún ahí, hermanos, el enemigo va a tener acechanzas para que tú te desvíes, para que tú tropieces, para que no sigas al objetivo, que no sigas adelante. Y entonces, hermanos, nos aparta de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de cómo actuamos, de cómo vivimos. Porque si actuamos en una manera equivocada delante de Dios, hermanos, van a venir consecuencias, hermanos. Peor aún, hermanos, si deliberadamente pecamos delante de Dios, van a venir consecuencias graves. Muchas veces, hermanos, y lo podemos ejemplificar con nuestros hijos, los que tenemos hijos. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos que nuestros hijos hacen o actúan de cierta manera y nosotros los conocemos, hermanos? Los conocemos desde que estaban chiquitos. Sabemos cómo es su carácter, sabemos cómo viven, cómo hacen las cosas, y cuando en ellos algo cambia o algo no está bien, dígame si no, nos damos cuenta, sin que ellos nos tengan que decir nada, nos damos cuenta, y luego nos acercamos a ellos. Hijo, ¿qué pasa? No, nada. ¿Qué pasó? No, nada, todo bien. Pero nosotros los vemos, hermanos, los conocemos. Y les damos el acercarnos nosotros, hablar con ellos. Les estamos dando la oportunidad, hermanos, de que se expresen, de darles la oportunidad de que nos digan qué es lo que a ellos les inquieta, qué les molesta o qué les está sucediendo, para darles un consejo, para que a ellos les vaya bien. Pero como jóvenes, hermanos, todos fuimos jóvenes,
A veces somos testarudos, hermanos. A veces no nos entra la palabra y seguimos nuestro camino y luego vienen consecuencias, hermanos. Cuando nosotros como papás les queríamos dar el consejo para que no se fueran a desviar, pero no lo aceptan o no se acercan a pedir el consejo. A veces, hermanos, así nos pasa con Dios. Dios, a través de su palabra, hermanos, nos muestra cómo debemos vivir, nos muestra el camino que debemos seguir, pero muchas veces, hermanos, apelamos a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría, a lo que nosotros pensamos, sin tomar en cuenta a Dios. Y a veces, hermano, aunque nuestra intención sea buena, si no es la voluntad de Dios, hermanos, vienen consecuencias. Entonces, hermanos, para otros, hermanos, ser astutos, para el mundo, hermanos, ser astutos es un recurso normal. Pero para Dios, hermanos, los que estamos en Cristo, Él nos ha llamado a una forma más sublime. Nunca, hermanos, nunca debemos bloquear nuestros sentidos y debemos de vivir siempre en total consagración, para la gloria de Cristo. Debemos vivir en consagración, hermanos, para nosotros mismos, para poder presentarnos limpios delante de nuestro Señor. Debemos mantenernos consagrados, hermanos, para poder echar mano de nuestra vida y librarnos de esas acechanzas que pone el enemigo, guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no dejarnos engañar, de no enredarnos en pecado, en cosas que nos apartan de Dios. Porque muchas veces, hermanos, es tan sutil que no nos damos cuenta, hermanos. Pero ya cuando nos fijamos, hermanos, ya vamos por otro lado. Y fíjese, como para puntualizar esto que le digo, fíjese, nos pasó en una ocasión una experiencia muy, muy chusca, hermano, porque no nos lo esperábamos. Y es referente a esto que le digo, que a veces nos desviamos y no nos damos cuenta, hermanos. Una vez íbamos en familia, una camioneta que teníamos para La Concha. ¿Conocen La Concha, hermanos? Íbamos para La Concha, hermanos. Y llegamos a Peñón Blanco, que es un Peñón Blanco. Y tiene uno que tomar una desviación porque sale del pueblo y llega a La Concha. Íbamos y era la primera vez que yo manejaba para allá, hermanos. Llegamos ahí, nos paramos y anduvimos ahí, y ya para seguir para allá me equivoqué de salida, hermanos. Me equivoqué de salida, no me di cuenta, recordaba más o menos el camino y tomé camino, hermano, pero me equivoqué de camino. Salí y agarré ya la carretera, era una carretera ya sola, se veía el monte. Y del pueblo ahí a donde íbamos eran como entre 5 o 10 minutos, hermanos. Pues manejé 5 o 10 minutos, manejé 15, manejé 20. Ya cuando acordé llevaba 30 minutos y no veía nada, hermanos. Lo peor del caso, hermanos, es que no había nada. Nada, hermanos, nomás el camino. Y dije, pues todavía no se ve, ¿verdad? Dije, ¿qué pasó? Y ya en ese tiempo, pues la tecnología, hermanos, dije, pues al GPS, ¿verdad? Puse el GPS. ¿Y sabe qué me dijo el GPS? No sé dónde estamos. Dije, santo Dios, dije, ya nos perdimos. Pues me paré, hermanos, di giro de 180 grados y por el mismo camino llegué otra vez al pueblo. ¿Qué hice ya llegando al pueblo?
disculpe, ¿para dónde salgo? Mire, por acá. ¿Era cosa de aquí o aquí? Pues yo me fui por aquí y era por acá. Salí para acá, 5 minutos, ya estábamos donde íbamos. Muchas veces, hermanos, pensamos que vamos en la dirección correcta. Muchas veces pensamos que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, pero ocultamos cosas. Y esas cosas, hermanos, nos empiezan a forzar a irnos por otro lado. Muchas veces queremos ocultar ahí cosas que no le agradan a Dios, hermanos, o hacemos como que no pasaron y las olvidamos. Pero ahí están presentes, hermanos. Y siempre es algo que nos va a ir empujando en otra dirección. Es algo que nos va a ir empujando hacia otro rumbo, hermanos. Y a veces, hermanos, son tan sutiles estas situaciones, son tan sutiles estas cosas que no nos damos cuenta, hermanos, hasta que ya estamos bien perdidos, hermanos. Yo le digo, hermano, esa experiencia me quedó muy grabada. Y créame, hermano, créame, yo si voy a algún lugar que no conozco, pregunto, hermanos, ¿por qué? Porque sé que así no me voy a perder. Ahora, yo no me quiero perder, hermanos. Yo no me quiero perder, no me quiero alejar de mi Señor. En la palabra de Dios, hermanos, está el manual de cómo debemos vivir. Es importante, hermanos, que confesemos todo eso que hay en nuestro corazón al Padre. Y si en algo le hemos fallado, hermanos, debemos pedirle perdón. Tenemos que reconocer, hermanos, que estamos mal delante de Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, que le hemos fallado. Y sabe algo, mi hermano, mi Dios es tan bueno y nos ama tanto que nos va a perdonar, hermanos, y nos va a levantar y nos va a fortalecer y nos va a restaurar y nos va a volver a marcar el camino que debemos seguir. Pero mientras usted y yo no hagamos esto, mientras no nos arrepintamos, mientras no seamos transparentes delante de Dios, no vamos a llegar a nuestro objetivo, hermanos. No vamos a estar en la presencia de Cristo. Muchas veces, hermanos, en estas situaciones hay gente que Dios le da esa luz y se arrepiente y vuelve de sus malos caminos. Pero otros, hermanos, tristemente, y son muchos, hermanos, vuelven atrás. Y a veces, hermanos, porque tienen miedo. Tienen miedo de esas cosas que hicieron. Tienen miedo de que Dios, como vea ese pecado que ellos cometieron. Tienen miedo de las consecuencias que les puede acarrear ese pecado. Cuando en realidad, hermanos, la mayor crisis espiritual en uno surge cuando uno tiene que avanzar más allá en la fe y en las creencias que uno ha aceptado. Muchas veces, hermanos, el caminar en Cristo, hermano, es hermoso. El caminar en Cristo, caminar de la mano de Dios, es bello, hermanos. Dios nos respalda, Dios es tan poderoso y nos guarda, Dios nos capacita, Dios nos enseña, Dios nos fortalece. Si caemos, Dios nos levanta, hermanos. Pero a veces, hermanos, teniendo un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, nosotros limitamos a Dios. A veces nosotros fallamos y lo primero que pensamos, no, es que Dios no me va a perdonar esto. Hermano, si te arrepientes y buscas a tu Señor, te va a perdonar, te va a levantar, te va a fortalecer y te va a volver a llevar por el camino del bien.
Pero hermanos, tenemos que buscar a nuestro Señor. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que confesarle: Padre, como el hijo pródigo, hermanos, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentirnos, hermanos, y con nuestra vida, con nuestros hechos, demostrar que es un arrepentimiento genuino. Dios no te va a dejar solo, hermano. Dios prometió que iba a estar con nosotros. Y yo lo creo, hermano. Y yo lo veo día a día. Porque hay luchas, porque hay pruebas, porque hay enfermedades, porque a veces hay escasez, hermanos. A veces no hay en el hogar. Pero en el momento preciso, nuestro Señor nos suple cualquier necesidad, hermano. En el momento que menos esperamos, hermanos, y que más necesitas, puedes ver la mano de Dios en tu vida. Pero tenemos que confiar. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Ya no es tiempo, hermano, para nada más venir a ocupar un lugar porque no hay otra cosa que hacer en casa. No, hermano, el tiempo es para buscar de Dios, para consagrarnos a Dios, para darle el lugar en nuestro corazón y en nuestra mente a nuestro Señor. Muchas veces, hermanos, queremos el favor de Dios, pero no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que Dios está ahí únicamente para suplir nuestras necesidades. Muchas veces pensamos que está Dios ahí nada más para lo que yo necesite, cuando no es así, hermanos. Nosotros tenemos la necesidad de Dios y Dios nos marca la forma en la que Él va a estar presente en nuestra vida. El manual para vivir correctamente en su presencia está ahí, hermano, en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos queremos guiar en nuestra propia sabiduría y nos desviamos, hermanos. Nos desviamos, hermanos. Pero es tan grande la misericordia de Dios, hermanos, que en este día, en esta hora, en este momento, Dios nos dice que aquí está. Y que es el momento para que le busquemos. Y que si hay algo, hermanos, que nuestra vida estorba y nos aparta de Él, aquí está para perdonarnos. Aquí está para limpiarnos de pecado. Aquí está para fortalecernos si te sientes débil. Aquí está para consolarnos. Aquí está el que nos restaura, hermanos. Aquí está el que nos da una vida nueva. Aquí está el único que puede transformar nuestro corazón. Aleluya. Tenemos que aprender, hermanos, a qué debemos renunciar. Tenemos que renunciar a algo. Yo creo que todos tenemos algo a qué renunciar, hermanos. Todos tenemos algo que sabemos que nos está apartando de Dios. Pero déjame decirte que en este momento aquí está el Señor y Él quiere restaurar nuestras vidas. Él quiere restaurar tu vida. Él conoce tu necesidad y Él está aquí, pero quiere que seas tú quien te acerques a Él. Porque Él, como buen padre, hermanos, Él va a escuchar tu oración y va a tocar nuestras vidas. Yo, cuando mis hijos, cualquiera de mis hijos, hermanos, se acerca a mí con una necesidad, hermanos, yo no le digo: mi hijo, ese es su problema, a ver cómo le hace. ¿Quién lo hace así, hermanos? Con sus hijos. Mi hermana a mí no. Claro que no, hermanos, porque amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos,
Así es nuestro Padre Celestial, hermanos. Él está ahí dispuesto a escuchar nuestra oración, pero quiere que tú y que yo nos acerquemos a Él y le digamos: Padre, aquí estoy, Señor. Escucha mi oración. Aleluya. Yo te invito, hermano, que comiences a orar al Señor. Comiences a orarle al Padre. Y si hay algo, hermano, que está estorbando en tu vida, si hay algo que no es agradable a Dios, este es el momento, hermano, para que lo pongas delante de Él. Ruégale al Padre por el perdón. Ruégale por restauración. Ruégale para que te fortalezca. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, mientras pongo un canto. Usted comience a platicar con Dios y vamos a platicar con Dios, porque Dios está aquí, hermanos. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos has traído con un propósito, Padre. Y queremos que seas tú quien tome el control de todo lo que hagamos. Tú conoces nuestras vidas, Padre. Tú conoces nuestros corazones. Y tú sabes, Padre, si te hemos fallado. Sabemos que a veces fallamos hasta en nuestro pensamiento, Señor. En esta hora estamos aquí, presentes delante de ti, Padre, para rogarte que nos perdones, Padre. Limpia mi vida, Señor. Restáurame, Padre. Ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdame, Señor, a servirte como tú lo mereces. Límpiame, Padre, de ese pecado que me estorba. Límpiame de eso que me aparta de tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor, a ser como tú. Ayúdame, Padre, a hacer esa ofrenda agradable a ti, Padre. Ayúdame a llegar hasta tu presencia con olor grato a través de esta oración, Padre. Reconozco, Padre, que he fallado, a veces en mente, a veces en palabra o en hechos, pero yo sé, Padre, que tú estás aquí y que tu amor, Padre, nos va a ayudar a seguir adelante. Que reconociéndote, Padre, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado delante de ti, Padre, tú vas a limpiar nuestra vida, nos vas a restaurar y nos vas a levantar con fortaleza. Aquí están mis hermanos, aquí estamos, Padre, delante de ti, Padre, rogándote, Señor, que seas tú quien tome el control, que seas tú, Padre, quien se mueva de una manera poderosa en nuestras vidas, que seas tú, Padre, que nos restaure. Por eso te alabamos, Padre, por eso te bendecimos, Señor, porque reconocemos que solo tú eres digno, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Padre. Tú nos has traído aquí con un propósito, Señor. Y yo sé, Padre, que tú lo vas a cumplir en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Padre, porque hoy nos diste la oportunidad de estar delante de ti, Padre, porque hoy tu palabra nos enseña que aún hay tiempo, Padre, para acercarnos a ti. Gracias, Padre, porque reconocemos que eres un Padre amoroso. Reconocemos, Padre, que tú tienes algo preparado para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a alcanzarlo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, Padre. Aleluya. Te doy gracias por todo, bendito Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por este tiempo que tú nos diste para alabarte. Gracias por todo, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Así dejo el lugar a mi hermana Flor. Que Dios les bendiga.